Empezamos con el capítulo 3, perpendicular y paralelismo, rectas cortadas por una secante y ángulos que se forman. Y vamos a la parte de ejercicios y con el problema número 1, que dice, bueno, aquí está, ¿no? Tiene la perpendicularidad, la propiedad recíproca y la propiedad idéntica. Dos preguntas del mismo problema. Bien. Entonces, en sí, la perpendicularidad es cuando dos rectas forma cuatro ángulos rectos. ¿Vale? Entonces, sí, esa sería. Bien, esta recta voy a llamarla y B. La que está en la vertical voy a llamarla C y D. Bien. Esta recta tiene el nombre de A y B. Se coloca así porque va hasta, no sé, o sea, esto va a continuar todavía. Es una recta. Es otra recta. C y D. Coloco flechas a izquierda y derecha en ambos porque van a ir, o sea, no tiene un fin, en sí no tiene un final esta recta. Bien, pero solo en esa parte nos centramos en la parte donde se cruzan, donde forman cuatro ángulos rectos. Aquí un ángulo recto, aquí otro ángulo recto, aquí otro y aquí otro. Un ángulo recto es el ángulo que vale 90 grados en el sistema sexagesimal. Esto lo tienen los compases. Bien, van a medir y miden 90 grados. ¿No? 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Bien, ahora lo que decía la pregunta era, ¿tiene la perpendicularidad la propiedad recíproca? Bien, vamos a decir que sí, porque, a ver, vamos a ver. Si esta recta, la A y B, es perpendicular a la recta CD, o sea, A es perpendicular a esta, a C y D, esta a esta. Y recíprocamente también CD es perpendicular a A y B. Entonces, sí tiene la propiedad recíproca. Ahora vamos a la segunda pregunta que dice, ¿tiene la perpendicularidad la propiedad idéntica? Bien, vamos a decir que no, porque, a ver, al decir propiedad idéntica, quiere decir que la misma recta, esta misma recta A y B, sea perpendicular a sí misma. Y eso no puede ocurrir, ¿no? Porque esta recta no lo podemos forzar a que voltee así para que sea perpendicular a sí misma. Ya estaríamos forzando a la recta a que se incline, ¿no? Entonces, la perpendicularidad no tiene la propiedad idéntica porque una recta no puede ser perpendicular a sí misma, ¿vale? Bien. Bien, vamos ahora con la número 2 y dice, sí, la recta A y B es paralela. Esas dos líneas que están así, verticalmente significan paralelo. Símbolo de paralelo. Ok. A y B es paralelo a C y D, a la recta CD, y C, S' recta, es una secante. Significa que tenemos aquí A y B, CD.
C y S es una secante porque corta. Secante significa cortar, ¿bien? Corta a ambas rectas. Ok, vamos aquí. Continuemos. Y ángulo 1, o sea, este ángulo, es igual a 120 grados. Nos pide hallar dos otros ángulos. Aquí tenemos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Ok, para esto vamos a usar teoremas, postulados, para poder hallar los otros ángulos. Ok, entonces, en aquí me voy a basar para hallar el primero, el ángulo 2, el teorema 2. Este teorema se ve en el capítulo de ángulos, que es el capítulo 2, que recordando dice que, a ver, en una línea recta, si tenemos dos ángulos o más, entonces el teorema 2 trata de hallar el suplemento de un ángulo para que sea 180 grados. Entonces, aquí tenemos 120, más este ángulo de aquí, que es el 2, tendría que sumar 180. Por eso está aquí, ángulo 1 más ángulo 2 es igual a 180. ¿Ok? Aquí puse también, donde, como ya sabemos el valor de 120, entonces el ángulo 2 es el suplemento de ángulo 1 para que forme 180. Entonces, ¿cuánto le faltaría a 120 para hacer 180? Sería el ángulo 2. Entonces el ángulo 2 sería 60 grados. Bueno, esto también lo puedes hacer por despeje, ¿no? Esto lo mandas de sumar a restar usando álgebra, ¿no? Y te sale que el ángulo 2 es igual a 60 grados. Ya tenemos un ángulo. El 2. Nos faltaría hallar estos 6 ángulos, aquí 4 y aquí otros 2. Ok. Para esto he usado el postulado del teorema 8, que demuestra, ¿no? Que es entender que como estas dos rectas A y B están cortadas por la secante, entonces nos hace entender que el ángulo de aquí con este otro ángulo de aquí es el mismo, y este también es el mismo, este es el mismo. Por eso dice ángulo 1 es igual a ángulo 5, ángulo 2 es igual a ángulo 6. Bien, se repite, es el mismo ángulo, es el mismo valor, tienen el mismo valor. Entonces, he quedado que el ángulo 1 es igual al ángulo 5, y como ya conozco el valor del ángulo 1, entonces el ángulo 5 también es 120. Ahora, el ángulo 2, como ya he hallado el ángulo 2, que es 60 grados, y como ángulo 2 es igual a ángulo 6, 2, entonces el ángulo 6 también va a ser igual a 60 grados. También tenemos de aquí que 3 es igual a 7 y que el ángulo 4 es igual a 8. No los conocemos, ¿no? Por eso colocamos así. Aún no conocemos el valor de los ángulos. Para poder hallar, vamos a usar el teorema 9, que es, bueno, el teorema se ve en este capítulo 3. Sí, que es ángulos opuestos iguales. Bien, ángulos opuestos quiere decir que, a ver, el 3 es opuesto con 1, el 4 es opuesto a 4. Quiere decir, con ese teorema se demuestra que estos dos ángulos tienen el mismo valor. Aquí también 5 es igual a 7 y 6 es igual a 8. Eso se demuestra. Opuestos, los opuestos son iguales. Ese opuesto es igual a este, ese opuesto es igual a este. Ok. Entonces, en aquí lo que nos falta hallar es el ángulo 3, el ángulo 4, el 7 y el 8. Entonces, con esto digo que el ángulo 3, 1 es igual a 3. Y como hice el valor de 1, que es 120, entonces el 3 va a tener un valor de 120 grados. Ahora, para el ángulo 4, como el ángulo 4 su opuesto es 2, y como 2 va de 60, entonces 4 va de 60 grados. Consecuentemente, como en el
postulado 8 dijimos que el 3 es igual a 7 y el 4 a 8. Entonces, como ya tengo el valor de 3, que es 120, y el ángulo 7 es igual a 3, entonces también es 120 grados. Para el ángulo 4, con el ángulo 4, diré para el ángulo 8. Como 8 es igual a 4 y a 4 es 60, entonces el 8 también vale 60 grados. Y bueno, aquí tengo las soluciones de cada ángulo, el valor de cada uno. Muy bien, vamos al siguiente. Ahora vamos con la número 3, que dice: si la recta M y N, que es esta, paralela a P y Q, que se ve aquí abajo, coma, y la recta C, S', es una secante, o sea que está corta a MN, recta M, y también corta la recta PQ. Entonces, a ver, ¿qué nos pide? Nos dice, nos da el valor de un ángulo, el ángulo 7, ¿no? Aquí, como ves, se forman ángulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos da el valor del ángulo 7. Bien, el ángulo 7 es igual a la mitad del ángulo 8. Bien, y aquí, bueno, nos pide ya los ángulos. Ven, los 7 ángulos, ¿no? Solo tenemos el valor de 1, pero ni siquiera sabemos este valor porque dice que es mitad de 8, pero tampoco lo sabemos. Ok, entonces para esto vamos a usar el teorema 2, que es de suplemento de un ángulo. Como 7, bueno, suplemento quiere decir que, a ver, de 7 su suplemento sería ángulo 8 para que forme 180. Es como una suma. Entonces, 7 más 8. Ángulo 7 más ángulo 8 es igual a 180. Bien, el ángulo 7 nos da que dice ángulo 8 mitad de 2, la mitad del ángulo 8. Entonces eso vamos a resolverlo. Es una fracción, ¿no?, simple. Vamos a hacerlo con el método de cruz. Se multiplica en forma de cruz. Aquí hay uno abajo, entonces este se copia. Esto queda así, esto queda así. Bien, entonces como tiene el mismo término, o sea, ángulo 8, va a ser triple, ángulo 8. El 2 lo voy a mandar a multiplicar para acabar rápido la ecuación. El doble de 180 va a ser 360 grados. Ok, ahora el 3 lo voy a pasar a dividir para hallar rápidamente el ángulo 8. Y esto va a dar 120 grados. Entonces el ángulo 8 vale 120. Entonces, como ya tengo el valor del ángulo 8, el ángulo 7 va a ser la mitad del ángulo 8, que va a ser 60 grados. Ok, ya tengo estos dos ángulos. Ahora me falta uno 6. Bien, para esto voy a usar el postulado del teorema 8, que he usado también en el anterior problema. Bien, el ángulo 8 nos dice que sería, como ya dije antes, el postulado 8 nos permite, digamos, deducir o ya entender que dos rectas cortadas por una secante. Bien, nos dice que el ángulo, digamos, externo de aquí 1 va a ser igual al ángulo interno 5. Este va a ser igual a el 3 va a ser igual a 7 y el 4 va a ser igual al 8. Bien, para aquí, pero como ya tengo el valor de 7 y 8, solamente voy a igualarlo el 4 a 8 y el 3 a 7. Bien, para así hallar el valor, va a ser el mismo valor. Entonces 4, como es igual a 8, 4 va a ser igual a 120. También para 3 es igual a 7. Entonces 3 también va a ser 60 grados, porque 7 es 60, ¿no? Ok. ¿Qué nos falta igualar? Nos falta igualar el 1 con 5 y el 2 con 6. No sabemos. Para eso voy a usar otro teorema. El teorema 9, que es los ángulos opuestos, que también he usado en el anterior, en el 2, ¿no? En el problema 2. Entonces, para esto, los ángulos que nos faltan serían, nos falta 5, 6 y 1 y 2. Voy a hacer lo opuesto.
como dice el valor de 7, entre los 5 sería el mismo valor, porque son opuestos. A ver, para el 6, como es opuesto de 8, tendría que ser el mismo valor. Entonces aquí puesto 5 es igual a 7, 6 igual a 8. Entonces 5 va a ser igual a 60 porque el 8 vale 60 grados. Y 6 va a ser igual a ángulo 8 porque 8 es 120. Bien. Ok. Como ya conozco estos valores, voy a hallar el valor de cada uno, que sería, como 1 es igual a 5 y el valor de 5 es 60 grados, entonces el ángulo 1 va a ser igual a 60. Ahora, como el ángulo 2 es igual a 60 grados al ángulo 6, entonces, y como el ángulo 6 es igual a 120, entonces el ángulo 2 también va a ser igual a 120. Y así hallamos todos los datos. Aquí puestas soluciones, esas serían sus soluciones. Número 4. Si PQ, que es esta secta, paralelo a MN, que es la secta de abajo, paralelas son, y CS' es una secante, o sea, SS es otra secta que corta, por eso se le llama secante, está cortando a los dos. Y el ángulo 1 es igual a 5x y el ángulo 6 es igual a 13x. Ok, bien, es para pensar, ¿no? Para pensar. Bueno, aquí puede haber la solución. A ver, voy a explicarlo. A ver, vamos a usar, podría usar el teorema 2, ¿no? Pero antes de eso, como siempre, ¿no? Voy a usar el postulado del teorema 8 para igualar algunas cosas, algunos ángulos. A ver, el postulado 8 demuestra que el ángulo 1 es igual al ángulo 5, que el ángulo 2 es igual al ángulo 6, que el ángulo 4 es igual al 8 y que el 3 es igual a 7. Entonces, aquí me dan valores del 1 y del ángulo 6. Entonces, aquí lo que quiero hacer es usar el teorema 2. El teorema 2 me ayuda a hallar el suplemento de otro ángulo para... en sí, eso va a ser igual a 180, como está aquí. A ver, como el ángulo 2 es por su lado 8 es igual al ángulo 6, entonces, bien, eso es para usar el teorema 2. A ver, explico. Como es el valor de 1, que es 3, que es 6, y también el ángulo 2 no sabía, ¿no? Pero hemos descubierto gracias al postulado 8 que es igual a 6 y el 6 es igual a 3x. Les coloco aquí 3x. Como el teorema 2 es el suplemento, por eso se colocó 180, ¿vale? Porque el teorema 2 es el suplemento de un ángulo para hallar 180 grados. Ok, entonces tengo 5x y 3x. Esa es como una ecuación de primer grado. Bien, se suma porque tiene el mismo término, va a ser 18. Ahora 18 va a pasar a dividir y x va a ser 10 grados. Entonces, el ángulo 1, ¿cuánto va a ser? 6 por 10, 60. Diré 5 por 10, diré 5 por 10, 50 grados. Ángulo 1 igual a 50. El 6 va a ser 13 por 10, 130 grados. Entonces, aquí pues así, porque gracias al postulado 8, este es igual a este. El ángulo 1 es igual a 5. Entonces 5 también va a ser 50. Y el 2, el 6, como es 130, va a ser igual. El 2 también va a ser el mismo. Entonces, pues el 2 es igual a 130. Bien, ¿cuál nos falta? Nos falta 4. Hemos hallado el 1, el 2, el 5 y el 6. Nos falta 4, 5, sí, sí. No, hemos hecho 1, 2, 5, 6. Nos falta 3, 4 y 7 y 8. Bien, con esto vamos a hacer el teorema 9, que es de los ángulos opuestos, que son iguales. A ver, nos falta 3 y 4, 7 y 8. Como es el valor del ángulo 1 y su opuesto es 3, entonces el 3 también tiene ese mismo valor que este. Bien, entonces voy a hallar. Entonces,
Digo, ¿no? 3 es igual a 1. Entonces 3 va a ser también de 50. Para el ángulo 4. Como 2, sabemos el valor de 2 y el opuesto de 2 es 4. Entonces, como 2 es también es 130. Entonces 4 va a ser también 130. Consecuentemente, bien. 3 también 7 va a ser como el ángulo. A ver, como sabemos el valor de 5 y el opuesto de 5 es 7, entonces 7 también va a ser del mismo valor de ángulo 5. 7 es igual a 5. 5 es igual a 50, por eso que aquí está 50 grados. Para el ángulo 8. Como 6 del 6 su opuesto es 8. Entonces, como sabemos el valor de 6, que es 130. Entonces, el ángulo 8 también va a ser 130. Así tenemos todas las soluciones, los 8 ángulos y los valores.